Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra charla del día de hoy, 14 de mayo 2025. Para Saber Limitada es un gusto tener con ustedes entonces el día de hoy una charla que es Tecnología 4.0 para la fertilización de precisión con espectroscopía RGB con nuestro software AgriWebs. Para nosotros, como siempre, como nos gusta, es entrar a ser parte del contexto del desarrollo tecnológico, compartirlo con nuestra gente, con nuestra comunidad, con todos los profesionales del sector y que tengan siempre como ese acercamiento de entender la tecnología y lo que puede servirnos en nuestro entorno y en el desarrollo, por ejemplo, hoy, de cómo hacemos una muy buena fertilización digital alineados a la sostenibilidad. Tenemos el gusto de presentarles hoy al doctor Oscar Fernando Espina, CEO de la compañía SADEP Limitada, médico veterinario, especialista en gerencia de tecnología, doctorado en producción animal y postdoctorado en todo lo que tiene que ver con la parte de ganadería sostenible. Lo invitamos entonces especialmente para que el día de hoy abra nuestra charla y podamos entonces arrancar con este tema. Buenas tardes, doctor, bienvenido y un gusto tenerlo nuevamente en nuestras charlas tecnológicas de SADEP Limitada. Muchas gracias, Nalvi. Un saludo cordial a todos. Hoy aquí estoy desde Pereira. Precisamente estaba ahorita en el encuentro del Consejo Profesional, pero estamos aquí también con SADEP y con nuestra conferencia alrededor del tema de la agricultura de precisión hacia una producción sostenible usando la espectroscopía de RGB. Un abrazo caluroso para todos y vamos a dar entonces inicio a la presentación. Entonces, a compartir la pantalla y arrancar. Por favor, me confirman que se está viendo en la pantalla. Sí, señor, se está viendo bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos entonces a trabajar hoy sobre el tema de fertilización digital que hemos venido trabajando con espectroscopía RGB y la aplicación que hemos logrado hacer de esta tecnología a gramíneas y leguminosas. El objetivo de poder tener una agricultura y una ganadería hacia una producción sostenible. Nuestra compañía es SADEP Limitada, Servicios de Análisis de Explotaciones Pecuarias, que es una compañía de tecnología, es una tecnológica colombiana, donde hacemos investigación, desarrollo e innovación tecnológica. El propósito de nuestra organización es introducir la tecnología 4.0 a la producción agrícola y ganadera. En el proceso de investigación, desarrollo e innovación que hemos tenido en Sadel Limitada, hemos entonces avanzado sobre ese tema de la espectroscopia RGB en gramíneas y leguminosas. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre algunas gramíneas y algunas leguminosas para que las tengamos en mente y las recordemos. Algunas gramíneas digamos que nosotros utilizamos en la ganadería como fuente de forraje son el quicuyo, el ryegrass en el clima frío, el estrella africana braquiaria cruzuana en clima caliente. Todas son gramíneas, unas de clima frío, otras de clima caliente. Ahora, cada una de esas gramíneas tiene un distinto tipo de metabolismo fotosintético. El caso del quicuyo es una C4, el estrella africana, el braquiaria y el cruzuana son C4. El ryegrass es una C3. De manera general, las C4 son pastos tropicales que tienen estomas más pequeños y una mayor capacidad de retener agua en sus tejidos, mientras que el ryegrass, en este caso, es una C3 que necesita tener para funcionar una proteína más alta en su estructura molecular y a su vez tiene estomas más grandes, lo que le permite vivir en zonas de mayor altura sin problemas de que le quede faltando CO2 para su respiración. Eh, Otras gramíneas que utilizamos, pero en este caso ya para la agricultura, para el caso de nosotros aquí, son la caña de azúcar, el maíz, el sorgo, el trigo y la avena. ¿Sí? Entonces,
De esas gramíneas, la caña de azúcar, que conocemos bastante en Colombia, es una C4. El maíz es una C4. El sorgo, una C4. El trigo y la avena son plantas o gramíneas de tipo C3. De estas, entonces obtenemos pues el azúcar, el maíz para silo y para grano, el sorgo para silo y grano de sorgo, el trigo para también, pues básicamente la harina de trigo para el pan y la avena que también se usa para alimentar el ganado y o para alimentación humana. Entonces, como vemos, las gramíneas tienen dos usos fundamentales para como forraje y la otra como fuente de granos, para la ganadería y o para la agricultura respectivamente. Ahora, para el caso de las leguminosas son otra especie, son otro tipo de plantas. Son plantas que tienen semillas guardadas en vainas y las hojas pueden ser ovaladas, forma de corazón. En el caso de las leguminosas, algunas las utilizamos para la ganadería como fuente de forraje y también utilizamos otras leguminosas como fuente de grano, tanto para ganadería como para consumo humano. En el caso de algunas leguminosas utilizadas para la ganadería como fuente de forraje, tenemos la muy reconocida alfalfa, que se da sobre todo en zonas templadas, la clitoria, que es una planta que se usa mucho en clima caliente, el kudzu, el manejo forrajero y la famosa leucaena. Ahora, el metabolismo de todas estas plantas es tipo C3. Todas estas leguminosas son tipo C3. Ahora, para el caso de leguminosas utilizadas en la agricultura, tenemos pues la muy importante soya, que usamos para fabricación de alimentos balanceados, también para consumo humano, el frijol para hacer nuestra famosísima bandeja paisa, el garbanzo también para hacer platos típicos colombianos, la lenteja, las habas que también se usan en nuestros platos típicos para consumo humano. Entonces, como vemos, las gramíneas y las leguminosas son dos tipos de plantas supremamente importantes para la agricultura y la ganadería, para la alimentación humana y la alimentación animal. En el caso de estas leguminosas de grano para consumo humano, encontramos que todas son de metabolismo tipo C3. Ahora bien, si yo soy un ganadero o un agricultor que estoy trabajando con ese tipo de plantas, gramíneas o leguminosas, para producir forrajes o producir granos en mi finca. La pregunta es cómo podría yo monitorear estas plantas, estos cultivos y fertilizarla, bien sea para producir granos o para producir forrajes. En ese orden de ideas, entonces, una compañía ha desarrollado una tecnología que se llama espectroscopía RGB con el algoritmo que se llama 2ARGB. Este algoritmo está registrado a nombre de nuestra compañía y va ahorita en su sexta generación y es el que tiene la capacidad de hacer el análisis espectroscópico de RGB a la tasa fotosintética de los cloroplastos de las plantas y a partir de allí derivar la composición bromatológica, proteína, fibra neutra, fibra ácida, energía neta y o composición de macro y microminerales, fósforo, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, etcétera, con una precisión en la cual hemos podido publicar es igual a la que tendrías con un laboratorio de referencia como el que nosotros en Colombia tenemos en el Rosavia Tibaitetá. Para el caso de bromatológico, proteína fibra de energía, contrastado contra el NIRS de Agrosavia Tibaitetá, y para el caso de microminerales, contrastado contra la espectroscopía de inducción de plasma de argón, también de la Universidad de Bogotá, y también en comparaciones contra el CINMEX de SOMEX en Medellín, que tiene un espectroscopio de la expresión atómica, con el cual tenemos los comparado y tenemos los mismos resultados. Estamos próximos a publicar también con SOMEX en nuestra alianza de investigación estos resultados. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo de espectroscopía RGB? Entonces, en esencia, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Cuando viene la luz del sol,
la luz blanca, ella viene con todo el espectro electromagnético, es decir, con todas las frecuencias de onda, desde frecuencias de onda muy baja, como la ultravioleta, hasta frecuencias de onda, perdón, muy baja, como el infrarrojo, hasta la frecuencia de onda muy alta, como el ultravioleta. En la mitad de esos dos extremos, entonces tenemos que está la luz visible, que se comporta, digamos, en tres bandas. La banda R, que es la red, la G, que es la green, y la blue, que es la azul. La banda verde, rojo y azul. Red, green, blue, rojo, verde y azul. Que corresponde a lo que hoy se conoce como los colores primarios o las tres bandas que utiliza la retina de nosotros, los humanos, para poder observar el mundo que nos rodea. Entre aquellas cosas que nosotros como seres humanos en la evolución hemos podido observar precisamente es la fotosíntesis, porque la fotosíntesis ocurre en el espectro de luz visible. Por eso algunas veces investigadores y académicos nos acercan y nos preguntan que por qué no trabajamos con multiespectral o con infrarrojo o con ultravioleta. Y la respuesta que les damos es que nosotros precisamente en nuestro proyecto de investigación, cuando desarrollamos esta tecnología, planteábamos que necesitamos trabajar en las bandas de luz visible, que es en las que trabaja la fotosíntesis. Ahí la clorofila A y la clorofila B tiene los puntos, los centros de activación se llaman el P680, el P700, en donde absorben longitudes de banda roja, y también hay el punto P450 y P550, que son la luz azul y verde respectivamente. Muy bien, entonces el caso de nosotros, lo que entendemos es que con este formato de RGB se puede representar la frecuencia de onda de la luz. Ahora, cada banda de estas tiene 255 posiciones. Cero marcaría negro y 255, por ejemplo, marcaría en verde, pues un verde intenso. Si estoy en la banda roja en cero, marcaría negro. En 255 marcaría entonces rojo intenso. Y en azul el cero marcaría negro y en la 255 marcaría azul intenso. Es una combinación de las tres bandas en 255, rojo intenso, azul intenso y verde intenso, nos daría luz blanca, que es la que viene con todo el espectro electromagnético de luz visible del Sol. Ahora, cuando viene esa luz del Sol a los potreros o a los cultivos, a las gramíneas, en este caso, ese cuyo que tenemos en esta imagen, la pradera absorbe algunas longitudes de onda de las que vienen del espectro electromagnético de la luz blanca. Las luces, las frecuencias de onda que no se absorben son las que rebotan y nuestro ojo es capaz de observar, detectar y entendemos en nuestro cerebro que esas frecuencias de onda suman o dan color verde. Ahora bien, esto asimismo quiere decir que la planta absorbió longitudes de onda que harían falta para que esta luz que observamos de color verde volviera a ser blanca. Esas frecuencias de onda que absorbió el cloroplasto en la fotosíntesis son las que nosotros precisamente nos concentramos y tratamos como unidades de energía para hacer nuestros cálculos posteriores. Entonces, ¿cómo hacemos para precisamente trabajar el proceso? Entonces, vamos con un dron, con una cámara digital HD, RGB. Usamos drones de la marca DJI. Por ejemplo, en este caso, un Phantom 3 que está en esa imagen. O puedes usar un Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Mavic Mini 3, Mavic Mini SE, etcétera. Esta línea de Mavic Mini ha funcionado muy bien. Tiene una muy buena relación beneficio-costo. Tienen, digamos, el Mavic Mini 2 o el 4K que se lo ahorita, está como a 2.600.000. Es un dron que tiene una cámara 4K HD RGB. Es decir, tiene una cámara de excelente calidad, de altísima precisión, que cuando toma la imagen del potrero es fidedigna, es muy exacta para referenciar qué frecuencias de onda son las que rebotaron de la planta y por tanto nosotros también podemos calcular de manera muy fidedigna, muy exacta, las frecuencias de onda absorbidas por la misma planta. Para hacer ese proceso, entonces, nosotros hacemos, digamos, esta comprensión desde la biología. En la parte inferior tenemos una célula vegetal con pocos cloroplastos.
En la parte superior tenemos una célula vegetal con bastantes cloroplastos. Podríamos estimar que la célula vegetal que está en la foto inferior debe tener alrededor de unos 30 o 40 cloroplastos por célula, mientras que la célula que está en la parte superior puede tener unos 120 cloroplastos por célula. Entonces, ¿qué podemos inferir de allí? Lo primero, se sabe que el cloroplasto es una bacteria con un ADN autónomo, que es un ADN cloroplástico, que hizo fusión o una endosimbiosis organular para generar célula vegetal hace unos 2.500 millones de años, pero que sigue siendo una bacteria. Y como bacteria que es este organelo, en su origen, la estructura molecular se conserva, de tal suerte que los cloroplastos son 70% proteína. Ahora, dentro de esa proteína que tiene cloroplasto, más o menos el 50% corresponde a la enzima rubisco, la ribosa oxidasa descarboxilasa de la fase oscura de la fotosíntesis. En ese entendido, entonces, podríamos nosotros decir que, pues, o se sabe, pues, que la proteína más abundante del mundo es precisamente la rubisco y que la mayoría de la leche que genera un ganadero sale del procesamiento de la rubisco que producen las plantas en los cloroplastos. Ahora bien, si sabemos que cada cloroplasto es básicamente proteína, y si comparamos estas dos imágenes, entonces nosotros podríamos entender o plantear que la imagen que está en la parte inferior, al tener menos cloroplastos, pues tendrá menos proteína, digamos, como porcentaje en la materia seca. Mientras que la imagen de arriba, que tiene más cloroplastos, pues tiene más proteína por cada kilogramo de materia seca. ¿Ok? Hay una relación directa entre la cantidad de cloroplastos que está dentro de la célula y la cantidad de proteína que tenemos por cada kilogramo de materia seca. Ahora bien, si miramos la célula que está en la parte de abajo, que tiene menos cloroplastos, conserva su pared celular en donde está la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Pero proporcionalmente hablando, hay poca proteína frente a la cantidad de fibra que está en la estructura de esta pared celular, comparada con la célula de arriba, que tiene muchísima mayor cantidad de cloroplastos por más o menos la misma estructura de pared de celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Qué sucede al entender esta diferencia? Que nosotros podríamos entonces plantear que la celulosa, la celulosa en la lignina, en la célula de abajo, tiene menor, al haber menor cantidad de cloroplastos, menor cantidad de proteína, tiene menor proteína en la materia seca y entonces proporcionalmente hablando se incrementa la cantidad de fibra de detergente neutro que tiene esta célula. Mientras que la célula de arriba, al haber muchos más cloroplastos, hay una mayor cantidad de proteína y una dilución de la fibra en esa proteína, lo que hace que por cada kilogramo de materia seca se disminuya la proporción de fibra detergente neutro. Entonces, podríamos concluir que en la medida que incrementa la cantidad de cloroplastos, incrementa la cantidad de proteína y se disminuye el porcentaje o la proporción de fibra detergente neutra en cada kilogramo de materia seca. Y en la parte inferior, diríamos que como esta célula tiene pocos cloroplastos, tiene poca proteína, hay entonces poca dilución de la fibra en esa poca proteína y por tanto al final tenemos una mayor proporción de fibra detergente neutra. Y ahí entonces entendemos por qué en la medida que aumenta la proteína de un pasto, baja la fibra, y a la inversa, en la medida que baja la proteína de un pasto, aumenta la fibra. Es básicamente una mayor o menor dilución de esa fibra en una mayor o menor concentración o cantidad de cloroplastos por célula, que a su vez son proteína. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tema de la energía como nutrientes digestibles totales en la ecuación clásica que se estudia en la nutrición, se sabe que los nutrientes o la energía digestible que tiene la materia seca es igual a los gramos de proteína cruda por un cofactor de ajuste, más los gramos de fibra de detergente neutro digerible por un cofactor de ajuste, más los carbohidratos solubles por un cofactor de ajuste, más la grasa por 2,25 con un cofactor de ajuste. Quiere esto decir que la proteína es un componente que le suma a la energía de la materia seca de las hojas de las plantas y que
En la medida que tengo ya más proteína, tengo más energía digestible. Y al contrario, en la medida que tengo menos proteína, tengo menos energía digestible. Es decir, si yo tengo más cloroplastos en la célula, tengo mayor cantidad de proteína, pero y tengo mayor cantidad de energía. Y si tengo menos cloroplastos en la célula, tengo por tanto menor cantidad de proteína y por tanto menor cantidad de energía. Esto rompe un paradigma que de pronto uno tiene un poquito desde la universidad, de donde le decían que por un lado iba la proteína y por otro lado iba la energía en los cálculos de ajuste, pero en la realidad de las gramíneas encontramos que la energía de las gramíneas en gran medida proviene precisamente de la proteína que está dentro de las células vegetales con los cloroplastos, en los cloroplastos. Muy bien, ahora bien. Si tenemos más cloroplastos en la célula de arriba, pues se va a capturar más banda roja por cada centímetro cuadrado de superficie. Si tenemos menos cloroplastos, se captura menos banda roja por centímetro cuadrado de superficie. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Que en la medida que hay mayor cantidad de captura de la banda roja en la luz que viene de la luz blanca del sol, la luz que rebota, entonces primero que todo se ve verde oscuro porque se absorbe la banda roja y que eso a su vez sucede porque tenemos una mayor cantidad de cloroplastos y que al absorberse más banda roja y verse verde oscuro, también por tanto hay un mayor nivel de proteína, menor nivel de fibra neutra, de fibra ácida y mayor cantidad de energía, como lo encontraríamos por ejemplo en un ryegrass con altísima proteína. Y a la inversa, cuando la célula tiene una poca captación de la banda roja, entonces tiene pocos cloroplastos, por eso captura menos banda roja. Hay menos cloroplastos, hay menos proteína, por lo tanto hay mayor cantidad o proporción de fibra de neutro, fibra de ácido y menor energía. Esto entonces quiere decir al final que de acuerdo a la frecuencia de onda capturada por los cloroplastos, nosotros podríamos calcular de manera directa cuánta proteína, fibra neutra y fibra ácida tendría una planta, una hoja de un tejido vegetal. Con esta fundamentación desde la biología, entendemos entonces de dónde sale el bromatológico, ¿no? Entonces, si tú vas a un potrero, tomas una foto con el dron, la bajas al algoritmo, la corres, él analiza las frecuencias de onda capturadas en las bandas, digamos, entre la verde, la roja y la azul. Él estima entonces qué tanta energía se está capturando y de acuerdo a eso deriva entonces la cantidad de proteína, fibra ácida y energía que tiene la hoja que se está analizando en ese momento en tiempo real. Es un método directo, no destructivo, digital para el cálculo del bromatológico de las hojas de las gramíneas y las leguminosas. Ahora, cuando yo voy entonces a un potrero y tomo una imagen, en este caso a la derecha tenemos la imagen digital y la proceso con el algoritmo hace un barrido de píxel a píxel por toda la imagen digital. Es una imagen digital que tiene 12 megapíxeles. En cada píxel tiene tres posiciones. En una en rojo, en verde y otra en azul. Quiere decir que en una imagen de 12 megapíxeles vienen 36 millones de datos. Lo que hace el algoritmo es analizar esos 36 millones de datos, como acabo de explicar, y el resultado que le da lo coloca en la misma posición en el, equivalente en el plano cartesiano y lo que hace es que va generando un barrido hasta que tapiza toda la superficie del plano cartesiano y obtenemos la imagen algorítmica que cuando uno la mira pues corresponde de manera consistente y lógica a la imagen digital. Teniendo esta imagen algorítmica, entonces tú podrías calcular exactamente en cualquier punto de esa imagen qué nivel de proteína, energía, FNFDA tiene las hojas de las plantas. Ahora bien, teniendo esta tecnología de espectroscopía de RGB desarrollada por la compañía y sabiendo que nosotros podemos calcular en tiempo real la proteína, la fibra y la energía, nos hemos ido a hacer investigación hace ya año y medio en cultivos de maíz y comenzamos a fotografiar cada 5 o 10 días el cultivo de maíz y, oh sorpresa, que esto no, pues nosotros esperábamos que sucediera, al unir los datos, los puntos en un plano cartesiano, nos sale que el comportamiento de la proteína del maíz tenía un comportamiento de tipo parabólico, consistente con los estados fenológicos de la planta. En su fase anabólica
en su base catabólica o de translocación. Eh, Ahora bien, esta curva que tenemos acá no es una curva de proteína cruda ni es una curva de nitrógeno, que es la novedad que nosotros hemos planteado en nuestra propuesta tecnológica. Y es una curva de proteína verdadera. Ahora, sabemos que la proteína verdadera es un maravilloso descriptor del metabolismo de los seres vivos. En este caso, que estamos analizando del cultivo de maíz, de un lote de maíz. Para el caso, por ejemplo, de este maíz, encontramos que el maíz, el lote que analizamos a los 10 días tenía 9% de proteína, a los 30 días 18% de proteína, 50 días 23% de proteína y a los 60 días comienza la translocación, cayendo al día 90 al 16% de proteína, al día 100 alrededor del 10%, 11% de proteína, 12, al día 110, 8 y al día 120 alrededor de un 4 o 5% de proteína. Este trabajo que estamos aquí mostrando en este momento, ahorita lo hemos llevado a la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Salle en Utopía en el Casanare, del grupo de investigación de la universidad. Y la idea que tenemos allá con los fisiólogos vegetales es estudiar a fondo estas curvas, entenderlas, interpretarlas con los agrónomos y comenzar a publicar resultados de qué significan estas curvas y cómo podemos utilizarlas, aprovecharlas para poder hacer la fertilización digital como nosotros precisamente estamos proponiendo. Ahora, teniendo claro la curva de proteína que tiene en este caso el maíz, y sabiendo que esa curva de proteína es una derivada de la concentración de cloroplastos que tenemos en las células de las hojas del maíz, y entendiendo a su vez que ese cloroplasto está hecho por unas estructuras que acá vemos con estas columnas negras, que son las granas. Un cloroplasto puede tener unas 30, 40 granas, y cada grana está compuesta por unos anillos, que son los puntos nobles donde se hace la fotosíntesis, que corresponden a los tilacoides. Entonces, un cloroplasto tiene unas 30, 40 granas, y dentro de cada grana tenemos unos 10, 15 o 20 tilacoides. Ahora, estos tilacoides están, como está aquí en la gráfica en el centro, constituidos por una serie de proteínas que son la base de la fotosíntesis. Ahí está la maquinaria para la fotosíntesis. Esta membrana que vemos allí, fosfolipídica, es como una plataforma, una plancha, donde se montan las máquinas para hacer la fotosíntesis. Está el fotosistema 2, fotosistema 1, la citocromo, la plastoquinona, la plastocianina, la ferredoxina, la ATP sintasa, el complejo manganeso calcio con el ciclo de Koch, etcétera. Y nosotros entonces, comenzamos a hacer un análisis de la composición de macro y microminerales que están compuestos, digamos, estos sistemas. Y comenzamos a sacar las correlaciones entre esas composiciones minerales y las frecuencias de onda de luz capturada por las hojas del maíz. Después de eso hicimos todas las correlaciones estadísticas entre ellos, porque hay unas relaciones internas entre los minerales y con la frecuencia de onda capturada, los estados fenológicos, y al final logramos desarrollar este algoritmo que corresponde a un modelo fractal que nos permite calcular con precisión la composición de macro y microminerales que tenemos entonces en las hojas de las plantas. Eh, Hemos hecho entonces el desarrollo ya del software en el AgriWebs, que es nuestro software para precisamente materializar esa tecnología para la agricultura de cultivos y de forrajes para granos y forrajes para ganadería o agricultura, y hacer entonces un análisis con una imagen digital para generar una imagen algorítmica, pero en este caso, una imagen algorítmica de los macro y microminerales que tiene el cultivo, que puede ser un pasto, un maíz, una soya, etcétera, en el momento que usted lo desee, en tiempo real. Si tú quieres sacar un análisis foliar de un maíz, sacas una muestra, lo mandas al laboratorio. En promedio, los trabajos que nosotros hemos hecho, se demora 3 meses la muestra en llegar al resultado. Mientras tanto, ya el cultivo de maíz terminó. Entonces, uno no tiene una ventana de oportunidad para tomar decisiones cuando lo hacemos con química. Por la complejidad, además es costoso hacer espectroscopía de inducción de plasma de argón.
eh, no existen muchos laboratorios para hacerla y es la que es precisa. Entonces, la ventaja que tenemos con esto es que tú vas sobre el cultivo de maíz hoy, en este instante, tomas la imagen con el dron, vas a hacer el dron, corres el algoritmo y en 15 minutos, desde que volaste el dron hasta que pasaste el computador de imagen, ya tienes la respuesta de tu composición de macro y microminerales, que en este instante tiene las hojas de tu maíz, que es un maravilloso descriptor del estado nutricional de la planta. Entonces, tenemos el nivel de potasio, fósforo, magnesio, calcio, cobre, hierro, zinc, manganeso, boro y azufre en tiempo real en la superficie del cultivo. O sea, ya no es una pequeña muestra que saqué el laboratorio, sino es toda la superficie del lote o del potrero que tenemos con la composición de macro y microminerales exactamente. Ahora, podemos hacer análisis de distribución de los minerales en la biomasa del potrero haciendo lo que nosotros llamamos un espectro gráfico del mineral. Por ejemplo, en este caso, el magnesio tiene espectro gráfico en ese cultivo, en donde magnesio por debajo de 0,12% de la materia seca está el 34% del potrero. El 0,12, 0,14, el 6,5% del potrero. De 0,14, 0,16%, el 6% del potrero. Y así vamos avanzando, digamos acá, hasta que llegamos a más de 0,24%, por el 6,9% del potrero. Entonces, ¿qué dirías? Pues que la mayoría del potrero, el 34%, está con un magnesio por debajo de 0,12%. Y eso tiene pues un significado o una interpretación de acuerdo al estado fenológico de la planta, que puede ser positiva o puede ser de deficiencia de este mineral. O también puedes encontrar que hay disparidad, hay varianza o variabilidad en la distribución de este mineral en el potrero o en el cultivo, en el lote, lo que indica que hay problemas de oferta de ese mineral y las plantas están reaccionando de acuerdo al limitante que le está dando, digamos, en este caso, el magnesio. Aquí a la derecha tenemos el calcio, que es el mismo análisis de espectroscopía, de imagen de espectroscopía de RGB, con el espectrográfico de la imagen. Ahora, hemos hecho una alianza con grupos de investigación, grupo de investigación de la Universidad Agraria, que está calificado en A, con la Universidad de Tolima, que también está en A, y con la Universidad de Cundinamarca, que también está en Colciencias. Junto con SADEP hemos ido a campo, hemos sacado las muestras de las hojas de las gramíneas, al mismo tiempo fotografiamos con un dron el mismo sitio donde tomamos la muestra, mandamos la muestra se seca, se hace el proceso normal de esto y se envía al laboratorio en Aerosavia, se sacan los resultados del laboratorio y después se toman las imágenes RGB, se procesó con el grupo de investigadores, con los investigadores de los grupos de investigación de estas tres universidades, ellos mismos presentaron las imágenes y después se cruzaron los resultados obtenidos por análisis de las imágenes RGB hechos por los profesores contra las imágenes, contra los datos que vienen del laboratorio. Y cuando se hizo la prueba de precisión, se encontró que no habían diferencias estadísticamente significativas en los minerales calculados vía espectroscopía de RGB versus la espectroscopía de emisión de plasma de argón. Esto quedó publicado en la revista Rivet, que como ustedes saben, es la revista en español de mayor ranking en medicina veterinaria, la revista peruana de la Universidad de San Marcos. Si ustedes quieren, pueden entrar entonces a Google en su celular o en su computadora y colocan entonces macrominerales espacio RGB y el Google va a buscar y va a encontrar este artículo. Si quieren, lo pueden bajar, lo pueden leer y tienen pues toda la explicación de cómo hicimos la calibración de la precisión y la evaluación de precisión del algoritmo para estos cálculos de minerales. En conclusión, tenemos una tecnología que es maravillosa, estamos muy contentos con ella, y es que tenemos una tecnología que es capaz de hacer un análisis foliar con las siguientes características con el AgriWebs. Es un análisis foliar en tiempo real, es preciso, es de bajo costo y es masificable. Si tú llegas a un cultivo o a un lote y haces 7 u 8 punteos en el lote, digamos 8 punteos en foliar mineral te valen ya 2,5 millones de pesos. Es decir, que en el primer día usted punteando solamente 8 veces la imagen del algoritmo y analizándola, ya tienes prácticamente pagado el software y la tecnología
y te queda todo el resto del año para utilizarla en pro y beneficio de su cultivo. Ahora, hemos venido aplicando el AgriWebs en algunos cultivos, en este caso en el cultivo del arroz, por el lado del Tolima, en donde hicimos una fotografía también así de distintas edades del arroz y encontramos que ese arroz se estabilizó con esta curva, que también resultó ser una curva muy cercana a una parábola, con un arranque a los 18 días como en un 6%, a los 30 días alrededor de un 13-14%, a los 60 días alrededor de un 20%, para traslocar después cayendo el día 70 un 16%, el día 80 alrededor de un 12% y finalizando el día alrededor del día 100 con un 5% de proteína. Entonces tenemos que el arroz hace esta curva y podríamos utilizarlo para fertilizar. Ahora, nuestra recomendación es que el agricultor eh, eh, se tome un semestre para fotografiar su cultivo durante un semestre y sacar esta curva para su cultivo y entender qué está haciendo y cuál es la situación de su cultivo en la medida que fue avanzando en la edad. Y para el siguiente semestre ya puede usar esta curva como referencia y cuadrar la fertilización de su cultivo con base en la curva estándar de su mismo sitio. Usted puede también retar esta curva, si quiere de pronto subirla, o si identifica que está quedado el lote frente a la curva propia, puedes tomar decisiones de ajuste. Con respecto a la palma africana, sí hemos hecho algunos datos, algunas mediciones con los cultivos de palma africana y ellos la han utilizado sobre todo para correlacionar la proteína con la potencial producción de corozo de la palma. Encontramos una recuadrada de 85% entre el nivel de proteína que tienen las hojas de la palma y la cantidad de toneladas de corozo que produce por hectárea la palma. O sea, hay una fuerte correlación. Y encontramos que en la medida que también hay como hay unas parábolas pero pegadas que forman una onda continua, porque es un cultivo perenne, en la cual la proteína llega a su punto máximo, en este caso, como el tercer mes del proceso, con un 19% de proteína. Después cae la proteína pasando de la línea roja a la línea azul, que es la traslocada hacia el corozo. Cuando la proteína cae acá por debajo del 14%, deja de producirse corozo y comienza de nuevo la fase de anabolismo, de captación de energía para de nuevo subir la proteína y prepararse para la siguiente producción de corozo. Entonces hemos logrado entender estas ondas, son muy interesantes para analizarlas y tomar decisiones sobre estos cultivos. Con respecto a las leguminosas, la soya. En la soya, entonces hicimos el análisis igual, cada 5 o 10 días tomando imágenes en los lotes y logramos encontrar también una curva bastante parabólica. Sí, es cúbica, pero es bastante parabólica, digamos, para entenderla fácilmente, en donde tenemos un rango de proteína que va entre el 9 y el 23%, en ese caso de esa soya que hicimos ahí en este ejercicio. Encontramos que la relación del potasio con la proteína en las leguminosas es inversa, es decir, entre más aumenta la proteína, va bajando el potasio en las leguminosas, porque hay una diferencia en la estructura molecular de la rubisco de las gramíneas versus la rubisco de las leguminosas. La rubisco de las gramíneas necesita potasio o tiene potasio en su estructura molecular, mientras que la rubisco de las leguminosas no tiene potasio en su estructura molecular. Por eso, a la medida que aumenta la proteína, que además la leguminosa va fijando proteína en su estructura física, digamos, morfológica de la soya. Entonces también vamos teniendo que a medida que aumenta la proteína, pues va bajando el potasio. Inverso al calcio. Como la planta fija proteína estructural, no solamente proteína arriba en el cloroplasto, sino que proteína para hacer la estructura, las ramas, las ramitas de la soya. Entonces una parte importante de la proteína se vuelve estructural y este necesita calcio. Por eso el calcio en la soya aumenta en la medida que aumenta la proteína hasta llegar a un 1,2% de la materia seca, cuando la proteína de la soya ya está por encima de un 16-17%. Aquí en este ejercicio tenemos un caso de unos cultivos de soya, 3 cultivos de soya. El que tenemos en la parte de atrás, estos ya son cultivos comerciales
de la parte de atrás fue una soya de 4 toneladas por hectárea, que está en verde oscuro, y tenemos acá dos cultivos de más o menos 1,8 toneladas de soya por hectárea, según los datos que tenemos con el agricultor. Entonces, como se fotografió cada 5 días, cada 10 días, entonces esas imágenes se pueden procesar cuando usted quiera. Entonces, se procesan todas las imágenes y sacamos estas curvas y miren lo que logramos entender de este desempeño de este cultivo de soya. Cuando arrancó la soya de 4 toneladas por hectárea, al día 20 tiene una proteína de alrededor de un 10,5%. Y la de 1,8 toneladas también estaba más o menos por ahí entre el 10,5%, o sea que estaba más o menos parejas al día 17, 20 de hacer la emergencia, ¿no? De haber nacido la planta. ¿Qué diferencia encontramos? Que la soya que produjo 1,8 toneladas se estancó en 10,5% de proteína hasta el día 45, mientras que la soya de 4 toneladas por hectárea logró pasar al doble de proteína, más del doble, llegó al 22% de proteína. Cuando el agrónomo se da cuenta que la soya está como medio quedada, hace la intervención, aplica fertilizantes y encuentra que hay una respuesta inmediata de la soya en los dos lotes y que la pendiente de la curva es similar a la del lote de 4 toneladas. ¿Cuál es el problema? Que como tenemos una pérdida de 20 días, lo cogió el punto de inflexión del día 60 y ya no pudo crecer más allá del 19% la proteína, mientras que el cultivo de alta calidad logró llegar a 25% la proteína. Estos 5 puntos de proteína de diferencia lo que después se convirtió en la diferencia entre 1,8 y 4 toneladas de soya por hectárea. Cuando arranca la fase de translocación, pues comienza a pasar todos estos nutrientes al grano y tenemos pues una producción casi del doble más del doble, la curva verde versus la curva verde clara y la curva roja. Tenemos limitantes en la proteína en su curva de crecimiento. Para el caso del maíz, las gramíneas, tenemos entonces que hicimos el mismo ejercicio, esto fue en el norte del valle, donde se fotografió un cultivo que se logró llegar a 11 toneladas de grano de maíz promedio. O sea, es una buena producción. Y se contrastó contra dos lotes en el eje cafetero que produjeron alrededor de 9 toneladas, o tradicionalmente producen 9 toneladas de maíz por hectárea. Entonces, al hacer el análisis, que va a presentar más adelante, va a comparar qué pasó con ellos. Antes de hacer ese análisis, cuando se hace una relación entre proteína y potasio en las gramíneas, que en este caso el maíz, vemos que es directa. La medida que aumenta la proteína, aumenta el potasio, porque la rubisco de las gramíneas tiene potasio en su estructura. La medida que hay más rubisco, más proteína, hay más potasio en la estructura molecular de las hojas del maíz. Igualmente, es inverso el calcio. En la medida que aumenta la proteína en las gramíneas, va bajando el nivel de calcio. Entonces vemos que aquí hay diferencias en el metabolismo de las gramíneas leguminosas. Mientras que en las gramíneas, en la medida que sube la proteína, sube el potasio y baja el calcio, en las leguminosas pasa lo contrario. En la medida que aumenta la proteína, va a subir el calcio y va a bajar el potasio. Ahora, vamos a revisar el estudio de caso del maíz. Entonces, como comenté, tenemos en la verde oscura una curva de proteína de un maíz que llegó a 11 toneladas por hectárea. Y la verde claro y la fucsia, la color lavanda, ¿sí? Tenemos entonces, o como color rosadito, más fácil de entender, tenemos entonces una curva de un maíz que está alrededor de 9 toneladas por hectárea. Entonces, como se tomaban las fotos, son cultivos distintos, ¿no? En zonas distintas, una en el norte del valle y otra en Isabela, pero entonces podemos comparar fácilmente y entender por qué uno produjo 11 toneladas y por qué el otro produjo 9 toneladas. Y comenzamos desde el principio. Resulta que a los 17 días que se hacen las primeras mediciones, se encuentra que la soya de 4 toneladas ya está en 10,5% de proteína y la soya de 9 toneladas, perdón, el maíz de 11 toneladas
está con 10,5% de proteína, mientras que el maíz de 8 toneladas arranca con alrededor de 8% de proteína. Es decir, que arrancó 2 puntos por debajo la proteína. Y esos 2 puntos de diferencia se mantuvieron en las curvas de manera consistente. Es decir, que la enmienda le faltó a los nutrientes para que arrancara este maíz desde el principio con el ritmo necesario para llegar a 11 toneladas de maíz por hectárea. Pero miren lo interesante que pasa por acá en el día 37. El día 37, el agrónomo del cultivo hace la fertilización del lote en el cultivo de 9 toneladas. ¿Y qué sucede? Que la respuesta del lote eh, fue que se pasmó. Es decir, que la fertilización que se dio no cubrió los requerimientos que tenían las plantas en ese momento. Aunque el agrónomo colocó lo que el proveedor de la semilla indica, de acuerdo a lo que históricamente además se ha venido haciendo, pues estamos entendiendo que la respuesta biológica no era la esperada y que al contrario el maíz se pasmó entre el día 40 y el día 60 más o menos, que el punto de translocación es una proteína que no subió del 19%, sino del 20%. Cuando llegamos a la 60, arranca ya la translocación y la curva de 11 toneladas comienza a descender suavemente de manera armoniosa, traslocando los nutrientes al grano, mientras que el cultivo que quedó mal fertilizado, porque no se dieron sus requerimientos, el maíz se pasmó. Observamos que la proteína quedó en un 17% desde el día 60 hasta el día 95. Dice 17% de proteína. No hubo translocación por lo menos de la proteína de los cloroplastos y la estructura molecular de los cloroplastos hacia los granos de maíz. Pero lo interesante es que cuando converge con la caída natural del de 11 toneladas, justo en el día 95, con lo que venían el de 9 toneladas, los tres lotes caen a la misma velocidad de ahí en adelante. Lo que nos llevó a entender que entonces en este lote de 9 toneladas tenemos dos errores. Uno, en la enmienda al arrancar y otro, no estamos haciendo la fertilización necesaria por las plantas el día 37. Y vale la pena ahí explorar nuevas oportunidades de fertilización para ganarnos esas 2, 3 toneladas de maíz por hectárea que corresponden a las utilidades precisamente del negocio. Muy bien. Entonces hemos trabajado ya en la idea, digamos, la puesta en el maíz, en el arroz. Vimos la palma africana y vimos con detalle ya un análisis de soya y un análisis de cultivos de maíz. Ahora vamos a ir a gramíneas de praderas, de pastos o gramíneas para pastoreo. Los que nos sacamos la curva de crecimiento de la proteína de una gramínea como el quicuyo, encontramos que su comportamiento es en forma de coma y que el punto de más alta proteína, que en este caso es un quicuyo, está alrededor del día 48, el punto de más alta proteína, que debe ser el punto de cosecha o de pastoreo de este quicuyo. El punto de más alta proteína corresponde al punto de mayor potencial nutricional de este quicuyo para el ganado. Entonces, con esta tecnología podemos identificar punto óptimo de cosecha. Pero asimismo, podríamos nosotros hacer un bromatológico de este lote, identificar la proteína meta, hacer un aforo, calcular la biomasa meta para este pasto y con base en estos datos calcular la fertilización de precisión. Entonces, al algoritmo se le pasa la imagen del lote en el día en que estamos, él la procesa y nos entrega entonces el resultado de cómo está la fertilización. Esta parte la va a hacer en tiempo real, que amerita que la podamos ver. Entonces entro acá a AgriWebs. Aquí abrimos el software. El software tiene estándar de los desarrollos de los software de SADEP. Entonces vemos que tiene los menús y los submenús muy fácil de organizar con ribbons. Además, los que conocen toda nuestra tecnología, pues reconocerán digamos, nuestro diseño, la impronta de diseño de nuestro software. Ahora, entonces, en este caso, vamos a tomar un cultivo de, de pasto
O bueno, sabes que va con un cultivo de maíz, que nos sirve para hacer el análisis también de los dos. Un cultivo de maíz, ese maíz tiene 22 días. Entonces yo puedo procesar la imagen. Entonces fui con el dron, tomamos la imagen, la bajamos, la corremos el algoritmo, se han pasado 10 minutos, hago clic aquí en foto y automáticamente el software me entrega a la derecha la imagen digital que viene del dron y a la izquierda la imagen algorítmica. Como ustedes pueden ver en este lote, tenemos, que fue sembrado el mismo día, tenemos tres distintos niveles de verde en la imagen algorítmica. Entonces, cuando vamos aquí a la izquierda y mido este punto y hago zoom in, me dice que esa zona de arriba del lote está con 15,45 de proteína. Pero eso será bueno o malo. Entonces vas aquí donde dice referencia, qué cultivo vas a utilizar, en este caso maíz, y puedes comparar contra la curva normal. Este lote tiene 22 días. Entonces yo voy aquí el día 22 y miro qué proteína debería de tener el día 22. Y me da que tiene como un 15,5, 15,6 de proteína, que es exacto lo que tenemos acá. Quiere decir que esa parte de arriba del lote tiene un crecimiento normal, de acuerdo a lo esperado. Ahora, esta franja que tenemos acá, que es una franja media, cuando la hacemos zoom in, encontramos que la proteína está en el 13%, o sea, tenemos 2 puntos menos de proteína. Y eso equivale a un maíz de unos 17 días. O sea que va retrasado como 5 días esa franja del maíz versus la que está en la franja media versus la franja de arriba. Ahora, si analizamos la parte de abajo, y hacemos zoom in, encontramos que está con 9% de proteína. Entonces, extrapolamos aquí en los tabla de parámetros, 9 de proteína, es una planta que está con unos 10 días de edad. Resulta que todo el cultivo tiene 22 días. Esto quiere decir que acabamos de diagnosticar un problema o identificar un problema en este lote de maíz, en donde la parte de arriba del lote está bien, la parte media está regular y la parte de abajo está quedada. Entonces yo teniendo esta información, yo podría entonces ahora hacer una corrección. Por ejemplo, esta franja aquí media está en 13 de proteína. Yo podría calcularle para llevarla a que se iguale con la otra que está en 15,34 de proteína. Entonces yo puedo ir acá donde dice fertilización. Aquí está para gramíneas y leguminosas. Acá en esta botoncito dice fertilizantes, tengo la base de datos de fertilizantes con la comisión química y los precios y la materia seca para poder formular. Y entonces luego aquí gramíneas, fertilización de gramíneas, tomamos el maíz de 22 días y analizamos esto con el algoritmo de minerales. Hacer un análisis con el algoritmo de minerales, yo me voy a la zona que está quedada, esta que está aquí en la parte de abajo, le hago zoom in y me dice que esa zona está de 2,36 de potasio, 0,29 de fósforo, 0,24% de magnesio, 0,35 de calcio, cobre, hierro, azufre, etcétera. Entonces, ahora, yo necesito que ese cultivo hoy recupere 2 puntos de proteína que está quedado. Entonces, yo puedo donde dice fertilizar, ¿sí? Puedo hacer dos cosas. Podría proyectar en el futuro para el día 40 a 21% de proteína y fertilizar de una vez para eso. O en ese momento yo por eso sabes que a hoy yo quiero subirle 2 puntos de proteína a esta franja. Entonces, ¿qué hacemos? El aforo meta de este maíz es 1,1 kilos por metro cuadrado, una materia seca del 85% de ese maíz, lo que en un ciclo nos generaría 9,350 kilogramos de biomasa. Ahora, ese lote tiene una composición foliar actual que tiene 12,9 de proteína, 2,37 de potasio, 0,29 de fósforo, 0,34 de magnesio, etcétera. Pero sabemos que está quedada a 3 puntos, que debería estar en un 15,5%, que es lo que va el lote en la parte de arriba. Entonces yo digo, ok, entonces, ¿qué le está faltando a hoy a este lote? Y voy y se lo pico de una vez. Y vemos la respuesta para ver si se nivela. Entonces, en este caso, el sistema calcula que para 15,5, que es la meta de nivelación, necesitamos que el potasio esté en 3,09 en las hojas, el fósforo en 0,33, el magnesio en 0,02, etcétera. Y con esas proporciones que hace un cálculo por hectárea.
Pero dice el sistema, mire, actualmente por hectárea tiene 193 kilogramos de nitrógeno, pero para ese lote deberá estar en 231 kilogramos de nitrógeno, o sea que te faltan 38 kilos de nitrógeno hoy. Con respecto a potasio, tienes 220 kilogramos de potasio, la meta es tener 288, te faltan 68 kilogramos de potasio, así con cada uno de los minerales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ir acá a al botoncito de análisis para que el sistema nos haga un cálculo con base en la ley de Liebig y nos identifique, perdón, cuáles son los faltantes nutricionales que tuvo este maíz para colgarse los dos, tres puntos de proteína que estamos viendo ahorita. Entonces dice, bueno, el nitrógeno le faltó, potasio faltó, fósforo faltó, cobre falta, hierro falta y azufre falta. Ok, entonces yo puedo corregir eso hoy inmediatamente y nivelar el lote, claro. Entonces voy a aplicarle a este cultivo DAP para fósforo, voy a aplicarle cloruro de potasio para el potasio, para el nitrógeno voy a colocarle urea, para el cobre sulfato de cobre, para el hierro sulfato ferroso y azufre puro, por si me hace falta todavía echarle un poco más de azufre. Aquí está la banda un poquito caída. Entonces, ¿cuánto DAP hay que echarle a este lote para emparejarlo? Vamos a ver. Voy a echarle 50 kilos de DAP, a ver qué dice. No, muchísimo DAP. La mitad de eso, 25 kilos de DAP. Sobra DAP todavía. Entonces, 12 kilos de DAP. Sobra DAP. 8 kilos de DAP. Un poquito más. 9 kilos de DAP. Menos. 8.5 kilos de DAP. Match. Entonces yo sé que el fósforo con los 8.5 kilogramos nivelo el lote a la meta que yo estoy buscando de producción. Ahora, cloruro de potasio. Entonces me está faltando, vamos en unos 100 kilos de cloruro de potasio, a ver qué dice. 100 kilos, me falta más. Entonces 150 kilos de potasio. Me pasé. Entonces 130 kilos de potasio. Un poquito más. Un poquito de 135 kilos de potasio, de cloruro de potasio. Match. Entonces encontramos que la planta le quedó faltando potasio en 105 kilos y también le quedó faltando fósforo. Ahora vamos a ir por el nitrógeno con la urea. 100 kilogramos de urea. Sobra. Entonces 90 kilos de urea. Listo. 85 kilos de urea. Listo, match. Ahora de cobre, sulfato de cobre, 1 kilo. Mucho. Entonces 100 gramos. Mucho. Entonces 50 gramos. Mucho. 25 gramos. Un poquito más. 26.5 gramos. Match. Entonces, este es un cultivo que con 26.5 gramos de cobre quedaría listo. Ahora, hierro, 1 kilogramo de sulfato ferroso. Mucho. 500 gramos de sulfato ferroso. Más 700, 600. Match. Y azufre, tal vez unos 3 kilos. Más 5, 4.5, 4.7, 4.9. Match. Quiere decir que para nivelar ese lote que está quedado en la fase media, tengo que aplicarle 294 kilogramos de fertilizante. ¿Ok? Si tengo actualizados los valores acá de estos productos, por ejemplo, a ver si la urea está aquí ya lista. Sí, ahí están los valores actualizados. Este me ayuda a los que cura el costo. Entonces te va a costar 550.000 pesos por hectárea nivelar ese maíz que estaba quedado y dejarlo en la curva de crecimiento que le apunte a 11 toneladas de maíz por hectárea. Entonces, esto lo puede hacer con el AliWebs, analizar cada punto, ver cómo está el metabolismo y calcular exactamente qué necesitas para que, en este caso, el cultivo de maíz quede nivelado en sus condiciones para llegar a la producción meta que estamos buscando. Muy bien, voy a continuar acá con la PowerPoint. Entonces se hace la fertilización con lo que se calculó y en este caso voy a mostrar el efecto en un pasto estrella africano en el que logramos hacer el ejercicio
y en otros pastos que trabajamos en una investigación que hicimos con Fedegan FNG con un grupo de 60 productores. Entonces, ¿qué encontramos? Se hizo el análisis con el AgriWebs en esta finca. Todos los potreros cuando salían las vacas se fertilizaban con lo que le recomendaba el AgriWebs de manera permanente. Y se hizo un análisis y encontramos una diferencia estadística significativa entre antes y después de AgriWebs. ¿Qué pasó? Por ejemplo, aquí está la proteína en la materia seca en pasto estrella africano antes y después de AgriWebs. Fue un trabajo que hicimos en el año 2023. Eso es en el eje cafetero, con pasto estrella africano, con un régimen de lluvia espléndido. Tenemos entonces que en estas condiciones de buena calidad de lluvias y todo, que ese año además llovió muy bien, la proteína de los pastos fluctuaba entre el 11,8 y el 15,5%, con una mediana del 13,5. Es decir, hay una gran dispersión en los potreros de la finca. Cuando estamos a aplicar AgriWebs, en la primera rotación ya cayó la dispersión hacia junio y hacia diciembre se había acotado mucho más la dispersión, de tal suerte que ahora la varianza, que era de casi 4 puntos de por ciento, ahora se redujo a prácticamente 2 puntos de porcentuales en la proteína. Es decir, los potreros se homogenizaron, los potreros son todos muy parejos y muy buenos. Porque antes caíamos a potreros de 11,8 de proteína y de pronto caíamos uno de 15,5, una variedad en la calidad. Hoy en día cae un potrero que el va malo de 15,2 hasta 17%, una media de 16,5. O sea, subió la proteína promedio del acto y se acotó la varianza, lo que indica que los potreros son más parejos. Aquí todos los potreros se fotografían y se analizan todos los días en la finca, entonces por eso tiene estos datos. Con respecto a la fibra, tenemos una situación, digamos, igual, pero inversa, como era de esperarse. La medida que aumentamos la calidad del pasto, va bajando la fibra de tejente neutra, pasando de un 58% de mediana a un 55% de la mediana, una mejoría entonces en la digestibilidad y la calidad del alimento. E igualmente, vemos que los espacios intercuartiles o el tamaño del rectángulo es más corto, lo que indica que el potrero también son más parejos en la fibra. Respecto a la energía neta de lactancia en la materia seca en el pasto estrella, antes y después de AgriWebs en el 2023, se encontró que la energía pasó de 4,7 megajoules a 5,1 megajoules en la media y que la banda también se acotó. Antes la banda era entre el 4,5 y el 4,9 megajoules de energía para estar ahora entre 4,8 y 5,15 megajoules de energía. Es decir, subió la energía de la pradera con base en esta fertilización con AgriWebs. Ahora, ¿cuál fue la respuesta animal a este cambio de la fertilización? Lo que el productor indica es que él estaba colocando una urea con azufre y que le aplique, según la recomendación que le habían dado, y le aplicaba a toda la finca esa urea con azufre. Y la situación que tenemos es que hay una variación entre potreros. Lo aplicamos con precisión, se bajó la cantidad de fertilizante, digamos, se consumió menos fertilizante y se emparejaron los potreros. Se costó un poco menos de dinero, subimos la calidad de los potreros y se emparejó el potrero. Ahora, el concepto de emparejar el potrero, mis colegas, los médicos veterinarios y los zootecnistas y los MBZ, pues entienden que cuando tenemos una concentración similar de proteína, energía y fibra todos los días para el ganado, el funcionamiento del rumen también se eficientiza, mejorando la transformación de la energía hacia leche, mejorando la producción y bajando las emisiones de CO2. Al final, esta finca está generando 2 litros de leche más por día vaca. Si tienes 150 vacas, por 2 litros son 300 litros diarios, por 2.000 pesos son 600.000 pesos diarios. O sea que mensualmente estamos hablando de 18 millones de pesos, anualmente alrededor de unos 200 millones de pesos adicionales en mayor producción de leche y un ahorro en el fertilizante, lo que indica que más o menos tuvo un impacto de unos 200 millones de pesos en esta lechería en el año de trabajo con el AgriWebs. Hicimos un trabajo de investigación con la gente de Fedegan, con el equipo liderado en su momento por el doctor Juan Sebastián Carrillo. Ahí está la doctora Daisy, el doctor Cristian, el doctor Walter, que trabajan en el Fedegan FNG. El proyecto de investigación que cofinanciamos entre SADEP y Fedegan, en donde hicimos un ejercicio donde tuvimos los siguientes resultados. ¿Cómo se planteó?
fuimos a donde los productores y se les preguntó a estos ganaderos, más o menos 60 fincas, qué idea tienen en su cabeza de cuál es el nivel de proteína que espera que tenga la pastura para producir la leche de su ganado. Y ese dato de ese imaginario lo contrastamos contra el real, tomando la fotografía con el dron y pasándole el algoritmo. Y encontramos que al distribuir la proteína meta, la que persona tenía en la mente versus la real, hay una gran dispersión, una gran varianza, en donde la R cuadrado es de 0.47. Quiere decir que hay como un caricello. Realmente el ganadero cree que tiene una proteína del 15%, pero realmente no le pega sino el 50% de probabilidad de éxito, o menos. Entonces, puede ser hacia abajo o hacia arriba. Entonces, él no sabe realmente qué proteína tiene la pastura o qué calidad de nutrición tiene la pastura que él quiere tener en su finca. ¿Sí? No sabe cuál es. Hay demasiada varianza entre la realidad y lo que está en la mente de ellos. Ahora, al mismo tiempo se les preguntó en la zona, o sea, en la parte de que fertilizan, entonces si fertiliza este ganadero, al fertilizar, porque todos fertilizan de pronto, de repente, o fertilizan de manera permanente o con temporadas, ellos tienen un imaginario de que eso, qué efecto tiene. Y generalmente lo que ellos esperan como efecto es que suba la proteína, no que baje. Esperan que suba la proteína. Pero al hacer el análisis de cuál era la proteína que ellos pensaban que iba a tener como resultado al fertilizar con la urea contra el dato real, se encontró que la R cuadrado cayó a 0.33. Es decir, que el factor de urea al aplicarse en los potreros, al no ser de precisión, generó más variación en los resultados obtenidos en los potreros, lo que es aún más incierto. Hay más incertidumbre en el ganadero sobre el efecto de esa plata invertida en esa urea. Esto nos permite entender por qué los ganaderos son reacios a fertilizar, porque fertilizan y tienen apenas un 33% de probabilidad de que la cosa le responda como ellos quisieran que respondiera. ¿Por qué? Porque no se hace fertilización de predicción, se hace la aplicación solo de urea o de un triple 15 con urea, lo que no es una adecuada nutrición de las plantas. Cuando hicimos ejercicio con el AgriWebs, se tomó el dato de planeación con el AgriWebs, se le aplicó la fertilización que indica el AgriWebs al potrero y se midió el resultado. Y encontramos que el R cuadrado subió a 0.72, es decir, tenemos una fuerte correlación, una fuerte asociación entre lo que el ganadero, lo que el AgriWebs decía que íbamos a tener de proteína frente a lo que se obtuvo de verdad en campo, lo que nos permitiría plantear esto como una herramienta de agricultura de precisión. Entiendo que la agricultura de precisión tiene dos grandes ramas, ¿no? Precisión geográfica, que es una geoposición, saber exactamente el área del potrero, la distancia entre semilla, la ubicación de cada semilla, eso es de precisión por geoposición. Y esta otra rama, que es la precisión, pero en la fertilización, de acuerdo al estado fenológico que tiene la planta. Teníamos entonces esta presentación para hacerles, en donde hemos entonces indicado los conceptos, cómo funciona la espectroscopía RGB, cómo trabaja nuestro software AgriWebs, y ya en esta oportunidad tuvimos la fortuna de presentarles o el placer de presentarles ya resultados de campo de las pruebas estadísticas hechas tanto en gramíneas en campo como en cultivos de maíz, como en cultivos de soya, y las pruebas también del tema de precisión frente a las decisiones de fertilización en los distintos gramíneas o leguminosas que se quiera aplicar esta tecnología. Bueno, he terminado entonces la parte de presentación. Entonces pasamos a la parte de preguntas. Con mucho gusto a sus órdenes. Quedo a la espera de que la doctora Mara José tome entonces la palabra. Adelante. Muchísimas gracias primero que todo al doctor por esta excelente ponencia y muchas gracias a todos por su atención. A continuación vamos a abrir el espacio de preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta en el chat que nos dice primero, ¿qué tan accesible es la plataforma para pequeños y medianos productores? Una excelente pregunta. Eh, el AgriWebs ya es un software que está disponible en el mercado, está en la internet. Siempre que colocas la dirección www.agriwebs.com.co, www.agriwebs.com.co, y ahí lo puedes descargar.
Para comprarlo, entonces básicamente se pone en contacto con la gente de Saber Limitada, con la doctora Mara José, la doctora Nadly, Santiago, Edgar, cualquiera de ellos, y van a tener un representante de la compañía acompañándolos en el proceso de adquisición, instalación y capacitación del software. En este caso, el software tiene un precio que está en alrededor de 4.250.000, creo que está el precio, después de la última tabla de precios que se lanzó. Entonces, la vigencia de AgriWebb es por un año. Ustedes ven lo que la AgriWebb hace es de una potencia impresionante y usted lo paga básicamente en el primer día de trabajo que haces con él, con todos los ahorros en términos de pruebas bromatológicas o de minerales que harías y o también en el impacto en el fertilizante y en los resultados que se tienen. La idea nuestra es que el software está disponible, estamos en una fase de una gran exploración con todos los agricultores. Acabo de firmar un convenio con la Universidad de La Salle, como comenté, con la Facultad de Agronomía en Casanare, en Utopía, que es una super facultad allá que tiene la Universidad de La Salle, de grupo de investigación, y la idea es trabajar sobre la frontera del conocimiento en esta dirección, alrededor de la aplicación de las webs en el maíz, en el arroz. Vamos a tratar también tenemos perspectiva trabajar en otros cultivos como cacao, como plátano, que van hacia adelante en un futuro. En este momento está funcionando ya calibrado para gramíneas y leguminosas. Adelante, doctora José. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta y nos dice, ¿crees que AgriWebs puede reemplazar a los métodos tradicionales de manejo agrícola o sería una herramienta complementaria? La respuesta la estás dando tú mismo. Es una herramienta complementaria. O sea, esta AgriWebs te permite acceso a una cantidad de información que antes uno, como agricultor, como ganadero, como agrónomo, como zootecnista que también cultivan, no se tenía. Con la gente máxima hacía un análisis de suelos y por allá una vez cada 2, 3 años yéndole bien, o nunca, o hace 10 años hizo un análisis, pero sigues trabajando y no había más información de la composición nutricional de las plantas en términos de macro y microminerales. Esa revolución que hace AgriWebs es que tú en tiempo real ahora tienes el foliar mineral, que es qué minerales exactamente están en el tejido de la planta, porque usted puede aplicar fertilizantes en el suelo, resulta que nunca suben a la planta por alguna variable. Acá entonces está midiendo exactamente qué subió a la planta y qué le está haciendo falta para que usted con precisión pueda complementar la nutrición de la planta, son seminerales, y garantizar, digamos, una nutrición balanceada y buscar de esa forma la meta de producción que uno está buscando en el lote o en el cultivo o en el forraje para el ganado. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta muy buena y nos dice, ¿cuál es el horario recomendado para tomar las fotos o en qué condiciones del día es recomendable para evitar errores en la lectura? Oye, muy buena pregunta. Muchas gracias. Nosotros, la experiencia nos indica que se pueden tomar imágenes aquí en el trópico, en Colombia, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, sin problema. Si estás en el norte, hacia México, hacia Estados Unidos, pues de acuerdo a la estación en que vas, te vas corriendo un poquito para que tengas una luz de buena calidad. Lo importante es que no hayan sombras en los potreros al momento de tomar la imagen, si está muy temprano o muy tarde. Con respecto a la nubosidad o a un día soleado, el algoritmo funciona bien, no hay ningún problema si el día está todo nublado o si el lote está todo soleado. Lo que no puede haber es luz y sombra simultáneamente en el mismo lote. Sugerimos no usar esa imagen para procesar porque la cámara del dron tiene unos drivers que automáticamente modifiquen los RGB de la imagen para que se vea suavizado y no haya sobreexpuesto ni luz oscura en la imagen, alterando los RGB. Pero al alterar RGB, ya el valor que nosotros estamos buscando se pierde y esa imagen no serviría. Entonces, siempre y cuando la imagen esté soleada o nublada toda, no hay ningún problema. El dron puede ser entre 20 centímetros a 500 metros de altura, se puede estar sin problema. Nosotros generalmente hablamos entre 100 y 200 metros, de manera teniendo las normas de vuelo de cada sitio para poder tomar una buena foto perpendicular sin que tampoco salga el cielo o el horizonte, porque también se pierde la calidad de la imagen. Excelente.
tenemos una última pregunta y es referente al tipo de cultivo. ¿Para cuándo podríamos ver el software implementado en cultivo de café? En café. Precisamente ahorita estamos haciendo un trabajo con un colega en La Plata, Huila. Estamos orientándonos hacia el tema del café con él allá y también estamos adelantando la posibilidad para trabajarlo con la gente de la Universidad de La Salle en el Casanare, en el Piedemonte. Tenemos dos puntos. La propuesta sería que tal vez hacia el segundo semestre del año pudiéramos tener ya el algoritmo con la IA entrenada para el café, pero apenas lo tengamos haremos nuestra comunicación para que los puedan ya utilizar y podamos probar esta tecnología RGB en este tipo de cultivos. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, acá llegó una última pregunta. Vamos a leerla. Nos dice, ¿lo puedo utilizar el bromatológico y minerales en pasturas polifíticas? Perdón, ¿por qué? Polifíticas, dice. Creo que es un experto en plantas. Si nos pudieras decir qué significa, si es no sé si entiendo que haya distintas especies de plantas en el mismo potrero, si es correcto la palabra. Don Si es en Gastón esa, escribe si es en ese sentido, consociada. perdón. Correcto, consociada, dijo. Si hay asociación de distintas plantas, el algoritmo hace una media exacta de las plantas para trabajar. En caso, digamos, de los potreros, tenemos de pronto varios tipos de pastos, el algoritmo nos saca la media exacta para fertilizar esos pastos de acuerdo a su desempeño metabólico. Bueno, muy bien. Listo, Doc. Muchísimas gracias a todos. Pasamos a Santiago. Bueno, les queremos agradecer por su tiempo para la charla que tuvimos en este mes de mayo, Tecnología 4.0 para fertilización de precisión con espectroscopía RGB. Queremos agradecer su tiempo, su interés y sobre todo su disposición para conocer nuestras herramientas, las herramientas que están en el mercado al alcance de todos. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo por su compromiso y disposición para seguir generando este tipo de eventos. También los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos nuestros próximos eventos, nuestras innovaciones. Y para cerrar, les voy a compartir mi pantalla con el código QR de nuestra comunidad en WhatsApp, donde también podrán estar enterados de los próximos eventos de los cuales participaremos o haremos como empresa para ustedes, nuestros allegados que nos han acompañado en todo este proceso. De nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Ospina y a nuestros espectadores por el tiempo y esperamos seguir en contacto con ustedes. Gracias. Luego.